Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Episodio 17 de Crecimiento Consciente, y hablando de uno de mis temas favoritos, que es el fallo y hacer ejercicio y un poco de... Quisiera que habláramos a veces más de este tema, pero siempre siento que nos enfocamos, a veces como que nos vamos por un tema específico, no sé, de emprendimiento, y hablamos mucho de emprendimiento o mucho de inteligencia emocional. Yo creo que este va a ser el año de hablar un poco más de deporte y rendimiento. Me encantaría también, tú sabes que Sí. es de mis grandes amores, entonces sí. Y bueno, ya lo hemos hablado en entradas pasadas, Carlos es mucho más apasionado por el deporte de resistencia, montar bici, más aeróbico, y por mi lado yo soy más de gimnasio, más anaeróbico, más de explosivo, de sacarle el jugo a mi cuerpo a nivel muscular. Entonces, igual, pero no creas, aprovecho aquí también para hacer la confesión de que desde que estaba en el colegio hasta finalizar la universidad, incluso mis primeros años trabajando, mi concepción de hacer deporte era ir al gimnasio y levantar pesas, y pasé por varios campamentos de Jeff Cavalier y Athlean-X, o sea, también tuve mi fase en donde hacer ejercicio y demás era equivalente a crecer músculo y a marcarse, etcétera, etcétera. Entonces, paréntesis chistoso, antes de entrar de frente a la entrada, un tema que me da mucha risa es que de chiquito juraba que los músculos eran como de televisión. Entonces, porque a mí me gustaba mucho... ¿Johnny Bravo? No. En Dragon Ball Z. Ya. Y entonces uno ve el personaje principal, que es Goku, que es una vaina gigante, más, y yo decía, eso solo se puede ver en televisión, uno no puede ser así musculoso. Y ya mucho más tarde de lo que creo que debería entenderlo, dije, pues no, sí se puede ver así, uno puede hacer. Entonces, mi motivación no es Goku, pero me parece muy chistoso entender que no era algo de televisión, sino que uno efectivamente puede moldear su cuerpo. Sí. Que me y su capacidad también, en general, aeróbica y anaeróbica. Entonces me parece, creo que es de las propiedades que más aprecio del cuerpo humano, poder moldear tu capacidad. La semana pasada escuchaba un podcast de Piratia con Olaf Alexander Boo, que es quizás uno de los 3 mejores entrenadores de deportes de resistencia, de ciclismo, triatlón, etcétera, que hay en el mundo. Y una de las conclusiones a las que los dos llegaban, es el segundo podcast que hacían juntos, espectacular, muy recomendado, es que el cuerpo humano es increíblemente adaptable si se le da suficiente tiempo y se trata con suficiente cariño e intención. Claro. Es increíblemente adaptable, o sea, aspectos que diríamos son muy rígidos, están predeterminados de fábrica, no hay mucho que se pueda hacer al respecto, como el V2 máximo, que ya hemos hablado nosotros y volveremos a hablar este año sobre esa importantísima métrica fisiológica, son increíblemente maleables. Y lo mismo pasa en este caso de la fuerza, la hipertrofia, el crecimiento muscular, porque hay personas que dicen, no, es que yo nací flaco y no puedo hacer nada para crecer músculos por más proteína que tome, por más que vaya al gimnasio. Y la respuesta acá es, claro, a algunos nos tocará hacer más trabajo, a otros menos, en función de nuestras condiciones preexistentes, pero la realidad es que el cuerpo humano es una maravilla de la naturaleza y tiene una flexibilidad y una capacidad de adaptación que nos es difícil de interiorizar a punta de intuición. Entonces, con eso quisiera arrancar la entrada. Excelente. Y por ejemplo, a mí me impresionan enfermedades como el hipo y el hipertiroidismo, que, claro, de repente hacen que tu cuerpo procese la mitad de la velocidad de lo que debería procesar, pero no significa que no puedas cambiarlo y que no puedas regular. Total. Espectacular, y siento que hay algunos casos increíbles en la humanidad de gente que ha como roto esos límites de lo que creemos que es nuestra verdadera capacidad. Y sin querer sonar acá como Tony Robbins o coach como motivacional. Sí, no, total. Pero yo sí creo que es importante que todos nos creamos esa historia, que todos nos creamos que nuestros límites, esa regla famosa de los SEALs, de los Navy SEALs, de cuando uno cree que está al límite, en verdad está apenas en el 40%
de su máximo De su- potencial. Es importante que todos lo creamos porque nuestro cuerpo es una maravilla. Sí. Y yo siento, mi hermano es neurocirujano, y una de las cosas que más me gusta ver Síganlo, doctor Edgar Ordóñez en Instagram. en Instagram, Gran así influencer. es. Y una de las cosas que más me gusta ver es que él trabaja mucho con como una herramienta de visualización desde el cerebro. Y básicamente se llaman las tractografías. Uno puede ver como esas conexiones, a través de difracción de la luz, uno puede ver como las conexiones que hay entre las neuronas. Y es como si se hubiera un mapa cerebral. Ujú. Entonces, luego de ver eso, para mí sí que es impresionante que si tú te repites todos los días, es que nací flaco y me quedé flaco, eso permea en el resto de tu cuerpo. Una programación neurolingüística que Sí, llaman. pero es que no es programación neurolingüística. Hay conexiones de tus neuronas. Si tú mismo te lo repites, es que eso tiene que afectar tu cuerpo. Ujú. Si afectas todas esas conexiones y es una creencia tuya, Ujú. pues nunca vas a cambiar el hecho de que eres así, porque tú mismo estás programando tu cuerpo Ujú. para que sea así. Entonces, sí, soy 100% creyente de que si no cambias primero mentalidad. tu mentalidad, que Ujú. puedes cambiar las cosas y de que tu cuerpo es adaptable, no va a cambiar nada. Claro. No, maravilloso. Creo que una primera gran reflexión que por si hubiera sido una entrada. Pero bueno, volviendo entonces al tema central de lo que hoy nos atañe, nos concierne. En este tema de crecimiento muscular, de hipertrofia, que hoy por hoy para mí, francamente, no es la prioridad. O sea, todo el ejercicio de fuerza que yo hago, o el poco ejercicio de fuerza que yo hago para admitir dos, tres veces a la semana por mucho, es para suplementar mi trabajo o pues mi ejercicio, mi rutina de triatlón, para minimizar el riesgo de lesión y sobre todo para tener una fuerza suplementaria que sea funcional en esos deportes y que sea funcional para la vida. Y entre otras, recordemos, este artículo, estos artículos, este compendio de artículos, ya los hemos citado en otras entradas de crecimiento consciente, que la fuerza, o sea, en particular la fuerza de agarre, es de los mayores predictores con el V2 máximo de longevidad. Entonces, les diría, hoy por hoy mi enfoque está más en ser fuerte, más en tener una fuerza funcional que en crecer músculo y tener hipertrofia. Más que volumen. Más que volumen, pero no es despreciable tampoco la búsqueda de volumen, porque el volumen tiende a ser un muy buen proxy, tiende a correlacionarse muy bien con la fuerza. Entonces, si a ustedes lo que los motiva es el volumen, buscar crecer, ganar músculo, que también es importante hasta cierto punto, o sea, es decir, uno no puede ser fuerte si no tiene un mínimo de masa muscular para soportar esa fuerza. Entonces, todos en un punto tendrán sí o sí que ganar masa muscular para alcanzar ese umbral mínimo de fuerza que maximiza la longevidad. Entonces, sí, este artículo o esta entrada, el propósito es, bueno, sea cualquiera de las dos rutas, la ciencia ya parece ir hacia la respuesta de cómo alcanzarlo. Y lo que me parece muy interesante es cómo ha ido cambiando lo que es el consenso incluso, o lo que en alemán se llama el Zeitgeist, que es como el estado de la cultura, de las cosas, El status quo. como el status quo, porque hasta el año 2000, o más bien a inicios de los 2000, la primera década de los 2000, era el dogma, que si alguien quería incrementar su masa muscular, si alguien quería marcarse, rayarse, crecer, etc., sí o sí tenía que entrenar no solo al fallo, más allá del fallo, ya vamos a definir qué es fallo. Y pasaron 20 años y hasta 2021, que volvió a salir un cúmulo de evidencia científica un poco más rigurosa, indagando profundamente sobre el tema, fue que los científicos del deporte empezaron a decir como, quizás lo que creíamos, lo que dábamos por sentado, lo que creíamos era una verdad revelada, no es tan así. Y sobre eso trata esta entrada. Es lo que exploro en esta entrada. Y una cosa que me sirvió mucho como a mí para entender este tema de fuerza. Hay muchos que quizás en el colegio odiaron física, otros no, otros quizás nos gustó más, pero
hay una cosa que es una realidad de fuerza, es masa por aceleración. Punto. Entonces, si necesitamos o queremos mejorar nuestra fuerza, ¿sobre qué tenemos más control? Entonces hay que enfocarnos en subir esta masa muscular para tener más capacidad de fuerza en nuestro cuerpo. Y siento que, entonces claro, como que claro, el volumen y uno dice, no, me encanta, no sé si has visto como ahí de esos videos de bodybuilders versus Navy SEALs. Y claro, una gigante como 3 veces mi brazo, así, el bodybuilder como con un poquito más que mi brazo, los vuelve nada. Y es Al porque revés, ¿no? El Navy SEAL. el Navy SEAL, Sí, perdón, sí, el Navy sí. SEAL coge y vuelve nada al bodybuilder y Sí. pues, es la mitad del cuerpo del otro. Sí, pero tiene mucha más fuerza. Claro, y entonces ahí llegas, bueno, creo que ahí te me adelantaste a uno de los hallazgos importantes de un gran trabajo que fue publicado a finales del año pasado, que pareciera ya empezar a dirimir en la dualidad y a dar más luces sobre cómo en verdad trabaja nuestro cuerpo y cómo hay que aproximarnos para alcanzar estos propósitos de maximizar nuestra fuerza e incrementar la masa muscular. Entonces, ¿qué es el fallo? Primera, importantísimo, porque pues el título de la entrada es si es necesario llegar al fallo o ir más allá del fallo para ganar músculo e incrementar nuestra fuerza. Entonces el fallo, como lo suele definir la ciencia del deporte, es ese punto en donde el músculo o los músculos que estamos ejercitando no pueden realizar una contracción más o un movimiento concéntrico completo adicional sin asistencia. Y puede ser asistencia interna o asistencia externa. Entonces, si yo estoy haciendo una flexión de bíceps, por ejemplo, fallo, o ir más allá del fallo sería que yo utilice mi otra mano para completar el rango de movimiento o que tú cogieras mi brazo y me ayudaras a completar. Eso es fallo. Y no hay que ir tan lejos. Pequeño paréntesis ahí. Cuando estoy en el gimnasio me impresiona ver, bueno, alguien coge la barra, está haciendo subir y hace así con la espalda. Terrible. Exacto, exacto. Le estás metiendo presión a tu espalda, Sí. estás dañando. Si no puedes levantarlo, no puedes, estás en el fallo. Ya pasaste Enfócate el fallo. en que mecánicamente lo puedas hacer sin necesitas usar hombro, espalda para hacer este movimiento. Sí, ya estás recurriendo haciendo daño. a otros músculos que estás aislando y al que estás enfocando, pues ya pasaste el fallo. ¿Listo? Total. Entonces, eso es lo primero, ese es nuestro punto de partida necesariamente. Y como les decía entonces, hasta 2021, el consenso no solo cultural, no solo por lo que se sabía de Schwarzenegger, por lo que se sabía de, ¿sabes?, de algún otro hipertrofia. Así, bodybuilder conocido. Famoso. Ay, se me uno muy famoso. No se me fue el nombre, pero sí. Hay uno famosísimo que ganó como 19, 20 veces el concurso que ganó de Mr. ¿Cómo es que se llama? Bueno. Se los quedamos debiendo. Mr. Músculo. Creo que sí. Pero el caso es que no solo por lo que esos íconos culturales parecían demostrar con sus anécdotas, sino por lo que la misma evidencia científica sugería hasta la fecha, pues sí, la respuesta era tienes que entrenar hasta el fallo si quieres ganar fuerza y masa muscular. Y una serie de investigadores haciendo metaanálisis, que recordemos metaanálisis es coger toda la mayor cantidad de evidencia de artículos publicados, revisados por pares sobre el tema y revisar patrones y hacer análisis estadísticos, etcétera, etcétera, para sacar conclusiones sobre todo el cuerpo del arte y buscar una suerte de consenso. Se dieron cuenta que el más reciente metaanálisis en ese 2021 tenía un problema estadístico, lo que se conoce como un sesgo estadístico. Porque en el subgrupo que iba al fallo dentro de los análisis, no estaban controlando por el hecho de que aquellas personas que llegan al fallo y más allá del fallo tenían en promedio un mayor volumen de entrenamiento que aquellos que no. Y cuando hicieron la tarea de controlar por la cantidad de entrenamiento, por volumen de entrenamiento, la carga de entrenamiento entre todos los grupos, los que no llegaban al fallo y los que llegaban al fallo, se dieron cuenta que no había una diferencia estadísticamente significativa en términos de lo que ganaban en masa muscular. Wow. Ese fue un primer campanazo de alerta que reavivó, si se quiere, la llama
de los investigadores en ese campo Mm. y empezaron a publicarse más artículos, más metaanálisis, metaregresiones, etcétera, etcétera. Randomized control trials, estudios Ujú. aleatorizados, etcétera. Ujú. Y llegamos a 2024, este artículo que les comentaba que se publicó en el segundo semestre del año pasado, que de una manera muy elegante, muy sofisticada desde el punto de vista estadístico, fisiológico y demás, con todos los controles y todo el rigor posible, Mm. y que para mí, y más importante aún, para expertos que han estudiado y que han practicado esta materia, como Lane Norton, que es uno de nuestros grandes referentes en esto, creen que es lo más cercano a lo que en verdad está pasando y lo que en verdad sería Un predictor. predictor de los resultados. Y entonces son dos las grandes conclusiones de ese estudio más reciente. Uno, que sí pareciera haber una ligera relación de causalidad entre aproximarse al fallo, no pasarlo, sino llegar al fallo, Ujú. y tu capacidad para incrementar masa muscular, Ujú. pero que no hay una relación de causalidad entre qué tan cerca estás del fallo y tu fuerza, y tu capacidad para incrementar tu fuerza. Y por eso te decía que te me adelantabas un poco Mm. con el tema del Navy SEAL o el Contra el militar bodybuilder, contra el sí. bodybuilder. Porque al parecer es contraintuitivo, es como, bueno, pero si fuerza es Sí, masa sí. por aceleración, Ujú. y pues estoy incremento, porque si el incremento de la De masa la masa. muscular a través de estar más cerca al fallo pues es predictora, porque De la eso fuerza. mismo no se va a traducir en mayor fuerza Ujú. por pura matemática, por pura Ujú. identidad matemática. Y la respuesta pasa en la variable que está quedando por fuera de la ecuación, que es la aceleración. Aceleración. Entonces el problema, que de nuevo esto ya es más en el campo de la lucubración y de las Mecánico. hipótesis, Sí, sí, sí. de lo que mecanísticamente puede estar ocurriendo, pero pues habrán estudios posteriores tendrán que validarlo, es que cuando tú ya estás muy cerca del fallo, si no es que estás sobre el fallo, más allá del fallo, Ujú. la aceleración de cada repetición es muy baja. Claro. O sea, no es posible que tú aceleres lo suficiente para compensar. En otras palabras, el incremento en la masa, por estar más cerca al fallo, en este caso, Ujú. estamos hablando de la masa de las pesas, no de la masa muscular, Ujú. por estar tan cerca al fallo, no alcanza a compensar el decrecimiento en la De la aceleración. aceleración. Y como consecuencia, trabajas menos o aplicas menos fuerza en cada En cada repetición. repetición. Sí. Esas son las dos grandes conclusiones que me parecieron maravillosas. Espectacular. Y un último dato personal. Creo que, y para quizás varias personas lo han experimentado, no hay nada más maluco que ir al gimnasio, que alguien te diga, ve al fallo, y al día siguiente no te puedes mover. O sea, se levanta uno así, como, cuando uno comienza, ¿no? Como experiencia personal, creo que una de las formas que más me acostumbré, no sé si, o me adapté a ese dolor, fue entrenar enfocado en ese control del fallo. Entonces yo específicamente en mi rutina yo hago una semana al fallo, la siguiente semana dejo 3 repeticiones antes del fallo, la siguiente semana una y luego otra vez el fallo. Y a través como de preparar o adaptar mi cuerpo para eso, no sé si cada vez me duele menos o mi percepción de ese dolor se volvió como un acompañante más del proceso. Y aprendí cómo apreciarlo como parte del proceso. Y no es como, uy, si no me duele no lo hice bien, sino es mi cuerpo que se está regenerando. Chévere. Pues de lo que me dices, pareciera que fueras un adelantado a tu tiempo, o a nuestro tiempo, porque justamente la prescripción de Lane Norton y compañía sobre los hallazgos de este estudio en términos de cómo estructurar el programa de entrenamiento, en particular para maximizar la fuerza y también alcanzar un crecimiento muscular importante, es una suerte, es muy parecido a lo que en deporte de resistencia aeróbico, y ya hemos escrito sobre esto antes en crecimiento consciente, llamamos entrenamiento polarizado, que es, tienes que tener una sesión en un span de 2-3 semanas, ¿cierto? En donde vayas al fallo, en donde, sí, en donde alta intensidad te fuerces y lleves a tu cuerpo al límite.
una sesión, no sé, entre 6, 7 sesiones que hagas. Pero en las otras, procura dejar 4, 5 repeticiones en el tanque, y que es lo que la parte del polarizado en deportes de resistencia o aeróbicos vendría a ser la zona verde, la zona 1, la zona 2 de entrenamiento. Entonces, si aplican ese mismo principio en el entrenamiento de fuerza, todo parece indicar que también tienen la mayor probabilidad en el largo plazo maximizar los resultados en términos de fuerza. Y pues qué mejor para conectar con nuestra entrada del martes, que si se enamoran del proceso, si se enamoran de simplemente ir al gimnasio y el ejercicio de propiocepción, de contemplar cada músculo, de apreciar la capacidad que tienen para utilizarlos, etcétera, etcétera. Y seguramente si esa es la mentalidad, ese es el enfoque, a la vuelta de un par de años o más, van a mirar hacia atrás y van a decir, no puedo creer todo lo que cambió. Tal cual. La tarea que me llevo es pensar en qué más puede aplicar este ejercicio de llevarnos al límite y luego escalonadamente volver ahí. Me parece curioso. No, segurísimo que no aplica solo para el deporte aeróbico y anaeróbico, sino para muchos más elementos de nuestra vida. Seguro que sí, y sobre eso escribiremos en próximas entradas en Crecimiento Consciente, así que estén atentos. Bueno, entonces no olviden, si les gusta este tema o algún otro de los temas que hablamos en Crecimiento Consciente, compártenselo a alguien que quizás también le pueda interesar, y apreciaríamos si nos pueden seguir, si pueden darle like a donde sea que estén consumiendo nuestro contenido. Y bueno, nos vemos por aquí. Hasta la próxima. Gracias.